Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Os voy a contar rápidamente una historia. En la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, que supongo lo conocéis todos, se le ocurrió una frase bastante, bueno, una técnica bastante significativa, y era cómo poder vencer a la máquina Enigma, que todos vosotros conocéis. Y la idea la he intentado resumir en una frase y es: una máquina solo puede ser vencida por otra máquina. Esto surge históricamente de la necesidad de cómo poder romper artilugios avanzados sin recurrir exclusivamente pues, a las tradicionales mentes humanas, ¿no? A criptoanalistas, lingüistas, etc. ¿Por qué os contamos esto? Porque esta idea, que parece muy antigua, hace unos años, en 2016, hace ya unos 8 años, investigadores de Google inventaron un pequeño algoritmo, ¿no? Un algoritmo utilizando redes neuronales, que ahora después os explicaremos de manera más detallada, que básicamente lo que conseguían... Me oigo con eco. Que básicamente lo que conseguían era generar algoritmos criptográficos de manera autónoma. Esto, que parece así un poco raro, si lo pensáis de manera detallada, es una idea bastante ingeniosa, porque cambia de alguna manera el paradigma que existe en criptografía, que conocéis todos vosotros, ¿no? Que tenemos un algoritmo criptográfico más o menos seguro, más o menos estandarizado, verificado, y lo que vamos cambiando son las claves. Lo interesante de estas ideas es que podríamos llegar incluso a generar algoritmos criptográficos incluso de un solo uso, lo cual pues, podría ser muy interesante, y de alguna manera volveríamos a las ideas originales de Alan Turing, ¿no? Al final intentaríamos de alguna manera utilizar las máquinas para diseñar algoritmos que a día de hoy pues, lo intentan romper a su vez las máquinas, ¿vale? Todo esto suena muy bien, pero ya hace unos 6 años estuve por aquí en Navaja un poco rompiendo, ¿vale? Rompiendo este algoritmo que publicaron estos investigadores de Google y demostrando que, si bien estos algoritmos eran robustos frente a máquinas, no eran robustos frente a humanos, ¿vale? Y es verdad que hace 7 años el conocimiento que teníamos, sobre todo en España, de inteligencia artificial era regulero, los recursos no eran tantos, pero bueno, se podían hacer cosas. Hicimos aquella investigación, rompimos este supuesto mecanismo y todo muy bien, ¿vale? Como pasa con muchas investigaciones, pues quedan en el olvido, ¿no? Es una investigación que haces, quedan ahí en el cajón y tú pues te dedicas la vida a otras cosas, ¿vale? De hecho, desde esa investigación pues han pasado 6 años, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno, hace unos meses, yo a David le conocía ya de otras cuestiones, y David terminaba su máster de ciberseguridad en la Europea de Madrid. Me contactó y me dijo que quería hacer un proyecto final de carrera. Yo le dije que encantado de dirigirlo, y la idea era proponer algún tema que fuera relativamente diferente, ¿vale? Lo que os vamos a contar hoy no es lo habitual que ves en una conferencia de este tipo, de hacking, ¿vale? Lo que vamos a hacer es la evolución de aquel trabajo inicial, ¿vale? Lo que queremos contaros es qué se ha hecho y qué se puede hacer con sus ventajas y limitaciones usando básicamente redes neuronales y criptografía, ¿vale? Ver hasta qué punto se pueden generar cosas de manera automática y ver, bueno, cuáles son las cosas que os invitamos que se puedan trabajar en un futuro, ¿vale? Lo que os vamos a enseñar hoy son vamos a dividir la charla en 2 partes. Una primera parte que os voy a dar yo un poco más de introducción de elementos que tenéis que conocer, tanto de inteligencia artificial como de cripto, para que luego entendáis. En una segunda parte lo que os va a contar David, ¿vale? Que es digamos el core de la investigación. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a intentar crear con inteligencia artificial, o al menos estudiarlo, algoritmos simétricos, ¿vale? Seguro que habéis utilizado pues, AES, ¿no? Muchos de vosotros, ¿no? Cualquier algoritmo simétrico. Vamos a ver hasta qué punto se puede hacer esto con una calidad humana suficiente, ¿vale? Ver si es viable, si no es viable, y si luego al final de la charla, pues si esto tiene sentido o no tiene sentido, o si es simplemente algo curioso y anecdótico, ¿vale? Para eso os voy a dar 2 pinceladas de algunas cosas que necesitáis saber de Machine Learning, que son básicas. Si sabéis de Machine Learning no os voy a contar nada que no sepáis. Y luego algunas cosas que necesitáis entender de cripto para luego, cuando os hable David de cómo combinarlo, que vayáis entendiendo un poco todo esto. De todos los que estáis aquí en la sala de inteligencia artificial, ¿cómo andáis? A ver, levantar mano, más o menos. Voy más rápido, más despacio.
Regular, vale. Bueno, voy rápido. Básicamente, cuando la gente os hable de inteligencia artificial, en general os está engañando, lo que os está hablando es de Machine Learning, y en general Machine Learning, en muchos sentidos, pues básicamente son algoritmos estadísticos, ¿vale? Existen diferentes disciplinas, pero sobre todo lo que nos vamos a centrar, hay tres, ¿no? Aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Nosotros, sobre todo, nos vamos a centrar en aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Es decir, vamos a usar redes neuronales y vais a ver cómo, después de muchas iteraciones y haciendo las cosas bien, pues esas redes van a ir aprendiendo diferentes cosas. Si no sabéis de qué va esto de las redes neuronales, que es de lo que vamos a hablar, os lo voy a intentar resumir en 2 transparencias y que ya, pues ya tengáis conocimiento para el resto de vuestras vidas, ¿vale? Lo que veis ahí es el simulador, un simulador muy conocido de TensorFlow. Básicamente, una red neuronal se define una capa de entrada, que son neuronas, cajitas, una capa de entrada donde meto los datos de entrada, una capa de salida donde saco los datos y en medio tenéis diferentes capas, ¿vale? Puede haber una o más. Eso se le llama normalmente capas ocultas y vais a ver que en cada capa pues tenemos diferentes neuronas, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de esta estructura? Que en función del problema que queréis resolver vais a tener más o menos capas y más o menos neuronas, ¿vale? Y luego la conexión entre esas neuronas se va a conectar de una manera u otra, ¿vale? Me podéis decir, bueno, si yo quiero, por ejemplo, yo qué sé, detectar un patrón en un log, quiero detectar una imagen, ¿qué configuración hago? Por suerte, ya hay mucha gente que ha investigado esto durante mucho tiempo, entonces hay muchas chuletas, como la que os pongo ahí a la derecha, que directamente os ayudan, ¿no? Directamente, oye, pues mira, quiero clasificar imágenes. Pues te dicen, vale, una red convolucional con 3 capas, 16 neuronas en cada capa, ¿vale? Es decir, coges Python, usas una chuleta, es relativamente sencillo a día de hoy hacer cualquier cosa con redes neuronales, ¿vale? Lo único que es un poco más particular es cómo diseñar esas cajitas que veis, ¿vale? Esas neuronas. ¿Por qué? Porque dentro de esas cajitas hay una cosa que se llama funciones de activación, ¿vale? Que básicamente son fórmulas matemáticas que lo que te ayudan es a que la red aprenda comportamientos no lineales. ¿Qué significa eso? Sin esas formulitas, estas redes no podrían aprender cosas, por ejemplo, clasificar patrones, cosas realmente complicadas. ¿Por qué os cuento esto? Porque no se ve muy bien, ¿no? Se ve un poco borroso. Bueno, en función de las fórmulas que nosotros pongamos en esas funciones de activación, se van a poder hacer unas cosas o se van a poder hacer otras. Y como luego veréis en la parte de David, elegir una función o elegir otra puede ayudar a hacer cosas con cripto más significativas o no, ¿vale? Luego, cuando publiquemos el material, podéis ver las típicas funciones, está ReLU, sigmoid, etcétera, ¿vale? Son muy famosas y muy comunes y ayudan precisamente a eso, ¿vale? Dentro de las redes neuronales, eso sería lo habitual. Hace ya unos cuantos años, Ian Goodfellow publicó las redes GAN, que supongo muchos conocéis. Es básicamente poner 2 redes neuronales enfrentadas con objetivos contrapuestos, ¿vale? Imaginaos, una red neuronal, el objetivo es generar un software que oculte información esteganográfica en una imagen, ¿vale? Y la otra red neuronal, el objetivo es detectarla, ¿vale? Cuanto más listo es el que oculta, más listo es el que defiende, ¿vale? Entonces, se va retroalimentando una a la otra y llega un momento en que converge el sistema. Con lo cual, si haces las cosas bien, tienes lo mejor, es decir, tienes la mejor herramienta que oculta y la mejor herramienta que defiende, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Para un montón de cosas. Seguro que muchos de vosotros habéis usado la típica herramienta de generar una cara falsa, ¿vale? Os dejo ahí esta web, no sé si la conocéis, que es muy famosa, que ahí tenéis todos los ejemplos de todo tipo de cosas que se han hecho estos últimos años con GAN. Generar una cara falsa, un animal falso, una habitación falsa, un hotel falso, una comida falsa, un sentimiento falso, o sea, todo lo que sea falso, ¿vale? Está basado en GAN. Y esto en Ciber, yo lo uso mucho cuando queréis hacer campañas de OSINT, generar perfiles falsos en redes sociales, pues os podéis hacer toda la cobertura simplemente pues, utilizando este tipo de redes, ¿vale? Esto es la parte de inteligencia artificial. Cuando nos llevamos a la parte de ciber, es verdad que a día de hoy la IA se utiliza tanto desde un punto de vista defensivo como ofensivo y principalmente se usa para 4 cosas. Todo lo relacionado con detectar fallos en software, inyección en general, en sentido muy amplio, todo lo relacionado con detectar fallos de configuración en software, todo lo relacionado con explotar fallo humano desde un phishing de toda la vida, ¿vale? Y todo lo relacionado con encontrar fallos de seguridad, zero days en general. ¿Cuál es el problema de esto? Que se está trabajando muchas cosas desde hace muchos años, pero la parte de cripto siempre ha estado como un poco olvidada, ¿vale? Entonces, la idea de esta charla es contaros lo que a lo mejor en otros sitios pues no es tan fácil que conozcáis, ¿vale? En este libro que veis ahí, que si vais al GitHub pues lo podéis descargar gratis,
tenéis algo de info en este sentido, ¿vale? Como contaba Selby ayer, por desgracia toda la parte de IA enseguida se queda obsoleta, ¿vale? Entonces la mitad de este libro ya probablemente ya no sirve, ¿vale? Toda la parte del EML ya se ha quedado obsoleto en 7 meses, ¿vale? Pero la primera parte sí os sirve, ¿vale? Esa es la parte de IA que necesitáis saber para entender más o menos lo que luego va a contar David, ¿vale? Parte de cripto, ¿qué necesitáis saber? Vamos a intentar simular algoritmos simétricos, ¿vale? Como sabéis, un algoritmo simétrico es que emisor y receptor comparten una misma clave para cifrar, ¿vale? Por dentro eso está diseñado con toda una serie de principios, ¿vale? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando hagamos cosas con redes neuronales, al final queremos que esas redes de alguna manera imiten el comportamiento de un ser humano cuando diseña estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que enseñarle a estas redes que aprendan estos comportamientos, ¿vale? No sé si a alguno suena esta imagen que veis ahí, que es muy famosa, si habéis estudiado cripto en algún momento seguro que conocéis, la red de Feistel. Eso es un ejemplo clásico de lo que se utiliza en un algoritmo de cifrado, ¿vale? Imaginaos, tenéis una información de entrada, un bloque, lo partéis en 2 trocitos, el de la izquierda pasa a la derecha y el de la derecha pasa a la izquierda, ¿vale? Y uno de los 2 bloquecitos, como veis ahí en la imagen, que es el de la izquierda, pasa a la derecha, pero modificado, ¿vale? Se le hace una serie de operaciones, ¿vale? Veis ahí un XOR, una función que depende de la clave, etc. Bueno, en general, en estos tipos de algoritmos lo que se intenta es hacer el mínimo número de operaciones posibles, pero que genere la mayor difusión y confusión posible. Es decir, que si un atacante va por detrás, digamos, no le resulta sencillo ir desde la parte de la salida a la parte de la entrada, ¿vale? Y ahí vais a ver procesos no lineales, funciones XOR, etcétera, etcétera. Cuando tenéis ese pequeño bloquecito, a continuación, lo que se suele hacer en estos algoritmos es repetirlo muchas veces, ¿vale? Y si eso lo haces bien, pues al final el algoritmo es razonablemente seguro y no se le puede realizar un ataque computacional, ¿vale? Un efecto interesante de estos tipos de algoritmos, porque luego lo vamos a ver en la parte de redes neuronales, es lo que se conoce como el efecto avalancha, ¿vale? Es importante que lo conozcáis. El efecto avalancha, de manera sencilla, quiere decir que cuando modifico muy pocos bits a la entrada, se modifican muchos bits a la salida, ¿vale? En teoría, pues al menos un 50%. Esto es muy importante porque, de alguna manera, con pocas operaciones, maximizas que lo que cambias a la entrada lo cambias a la salida. Teniendo en cuenta estos bloques, lo que vamos a hacer es simular o intentar simular funciones básicas y luego ver si de alguna manera podemos combinarlas. El problema es que si no sabes mucho de cripto, eso te puede llevar a hacer cosas raras. De hecho, a día de hoy se hacen muchas cosas raras en cripto, ¿vale? Esto lo pongo como ejemplo de que seguro que lo usáis o lo conocéis, que es el cifrado en cascada y el cifrado múltiple, ¿vale? Cifrado en cascada básicamente lo que viene a decir es, oye, mira, yo uso el algoritmo AES para cifrar una información. Pues como AES es seguro cifrando una información, pues cifro 50.000 veces con AES. ¿Es 50.000 veces más seguro? No. De hecho, eso se hace el tonto, no sirve para nada. Es decir, cifras una vez y ya está, no te hace falta cifrar más veces, ¿vale? Eso es un ejemplo de algo mal hecho que hace mucha gente. Pero hay en escenarios que sí es útil. Lo que os pongo abajo es seguro que lo conocéis, esto es PBKDF2, que es cuando quieres almacenar claves seguras y lo que quieres hacer es que un atacante pierda tiempo cuando hace un ataque de fuerza bruta, pues ahí sí tiene sentido, ¿no? Porque le estás metiendo como un retardo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que entender bien cómo funcionan estos bloques para usarlos bien en el entorno que queramos, ¿vale? El de la derecha, que seguro lo habéis visto si habéis usado Veracrypt, TrueCrypt, etcétera, etcétera, es cifrado múltiple, que es básicamente cifra una información con varios algoritmos, ¿no? AES, TUFIS, lo que sea. Aquí sí podríamos discutir más, hay gente que también opina que no sirve absolutamente para nada, pero bueno, eso si queréis ya lo discutimos en la fase de preguntas con más tiempo, ¿vale? Si cogemos la parte de IA y estos principios básicos, pues quizás podemos construir algo, entonces si lo construimos y medio funciona, tendríamos luego que atacarlo. ¿Cómo se suelen atacar los algoritmos de cripto? Normalmente, como sabéis, si todo está bien hecho, se suele atacar por ataques de fuerza bruta, es decir, pruebo claves y si tengo suerte acierto, y durante una fase más de validación del algoritmo, lo que se suele atacar es haciendo ataques de entrada y salida. Asumo que puedo jugar con la información de entrada, asumo que puedo capturar la salida y voy haciendo muchas combinaciones, ¿no? Pares de entrada, pares de salida y haciendo muchísimos. En ocasiones pues puedo llegar a romper algoritmos criptográficos, ¿vale? Bien, esto lo básico de cripto y de IA. Bien, vamos ahora a la parte de cómo poder utilizar redes neuronales en criptografía. No sé de aquí cuántos de vosotros habéis visto la película Contact.
Bien, esta película o la amas o la odias, ¿vale? Yo estoy en la fase de yo la amo, entonces el que hable mal, pues que no me hable nunca, ¿vale? Entonces, hay una parte, es que esta película vale para todas las charlas, se puede sacar una frase. Hay una parte, si os acordáis, que es cuando cogen estos planos enviados por los alienígenas, ¿no? Y consiguen alinearlos en 3 dimensiones, sacan la clave y consiguen descifrar la información, ¿vale? Y hay una frase que dice que si eres un villano, piensas en muchos niveles de energía y piensas en varias dimensiones, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque en cripto esto pasa mucho. Esto que veis aquí a la derecha, no sé si lo habéis visto alguna vez, es una representación en 3 dimensiones del algoritmo AES. Cuando yo vi esto hace muchísimos años, lo primero que me vino a la cabeza es una red neuronal. Digo, joder, pues es que estos son lo que os he contado antes, ¿no? Cajitas que se conectan con flechas. Digo, joder, pues esto es una red neuronal. Y dije, pues a lo mejor esto, al final, como pasaba con Contat, es un cambio de dominio, ¿no? Un cambio de variable. A lo mejor esto se puede representar de otra manera y se puede permitir pues, ciertos ataques, ¿vale? A estos algoritmos o diseñarlos de otra manera. Y esto pues es así. Ha habido investigadores que han hecho esto. De hecho, que se conozca, o al menos que yo conozca, desde la década de los 90 se ha ido haciendo cosas, ¿vale? Con redes neuronales y criptografía. De manera muy intermitente, si veis la literatura no hay gran cosa. De hecho, si después de esta charla os interesa, os recomiendo esas 3 referencias, ya si os ahorráis el tiempo buscando, ¿vale? Son resúmenes muy buenos que podéis aprender. Pero en general, digamos, hay como 2 disciplinas. Tenéis CryptoNets, que básicamente es lo que a día de hoy se dedican las grandes multinacionales, que es usar un tipo de cripto, que es criptomomórfica, con redes neuronales. La idea es que el modelo de IA pueda hacer cosas con información cifrada. Imaginaros, yo te meto una foto de un gato y una inteligencia artificial me dice si es un gato. Pero ¿qué pasa si yo le paso el gato cifrado? La inteligencia artificial en principio no sabe hacer nada con algo cifrado. Con este tipo de tecnología sí puede, ¿vale? Porque hay un tipo de cripto que permite clasificar o hacer lo que sea con info cifrada, ¿vale? De CryptoNet no vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar es de la otra pata, ¿vale? De Neural Cryptography, que básicamente es lo que se lleva haciendo durante ya pues, muchos años, que es coger redes neuronales e intentar copiar cosas. Intentamos copiar cosas, pues por ejemplo, vamos a hacer un generador de números aleatorios, vamos a intentar hacer un OTP, es decir, un montón de cosas, ¿vale? Se han hecho cosas, mejor o peor, se han intentado romper algoritmos de cifrado, pero es verdad que como que, al menos públicamente, lo que se ha publicado se ha quedado un poco estancado. Todo esto resurgió en 2016, y conecto con la primera slide, con el paper de Google. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios lo que hacían era simplemente, imaginaros, pues cojo una red neuronal y hago un cifrador. Y ahora cojo la misma red neuronal y hago el descifrado. Pero digamos que no había nada mucho más allá, era simplemente poner un humano e intentar replicar lo mismo en una red neuronal. En una GAN, como ahora veréis, es distinto, ¿vale? Porque yo lo que ponía son redes neuronales que van a competir de alguna manera entre sí y sin nosotros decirle explícitamente qué es la cripto, ellos van a aprender algo, ¿vale? Entonces, lo que os va a enseñar ahora David es, partiendo de la investigación esta que empezamos hace 6 años de Google, os vamos a contar cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando todo esto y las pruebas que hemos hecho y vais a ver pues, las ventajas y las limitaciones. Bueno, como ha dicho Alfonso, vamos a centrarnos un poco más en entender exactamente cómo hace esto el paper de Google. El objetivo final del sistema que estamos estructurando para generar estos algoritmos es un sistema en el que, por medio de sin inducir ni dar información previa, este sistema de 3 redes neuronales es capaz de generar algoritmos seguros. Es importante entender sobre todo las funciones de estas 3 redes neuronales. Tiene nombre, Alicia, Bob y Eva. Alicia es la red neuronal cifradora. Su tarea es simple, podemos entenderla. Coge un texto original y una clave y su salida es un texto cifrado. Por otro lado, Bob es la red neuronal descifradora. Con el texto cifrado y la clave que utilizó Alicia previamente, es capaz, o al menos intentamos que sea capaz, de recuperar el texto original. Y por último, Eva simula un atacante. Las características son muy parecidas a las que tiene Bob, pero no tiene la clave. Para los que entendáis un poco más de redes neuronales, hay en la diapositiva distintos datos de las capas que se utilizan por detrás, que a nivel de capa oculta se utilizan distintas capas convolucionales, y luego también cabe señalar la entrada, que es el único parte de diferencia entre la arquitectura de las redes neuronales. Alicia y Bob comparten la misma estructura de entrada y la misma estructura de salida, pero por otro lado, lógicamente, Eva, al no tener la clave, pues no comparte la estructura de entrada, simplemente pues, le llega el texto original.
Vale, sabemos su objetivo. ¿Cómo se busca esto o cómo se consigue? Pues por medio de las funciones de pérdida. Entiendo que los que estéis más puestos en redes neuronales ya sabréis la función de este tipo de funciones. Pero bueno, para los demás lo simplifico. Durante todo el trabajo de final de máster yo definí como una función que me servía para extrapolar y simplificar todas las funciones de las 3 redes neuronales. Y esa función le llamé la función diferencia, que es la que podéis ver allí. Esa función, para simplificarlo mucho, mide la distancia entre 2 textos, ya sean textos originales, textos cifrados, da igual, la distancia entre 2 textos. ¿Qué valores puede tomar? Pues en caso de que los 2 textos sean iguales, valdría 0. En caso de que sean un 50% diferentes, valdría 1. Ahora vamos a ver por qué, un 50%. Y luego a nivel ya red neuronal, ¿cómo se utiliza esto? Alicia y Bob comparten función de pérdida. ¿Por qué? Porque su objetivo es el mismo, su objetivo es comunicarse correctamente. Entonces, simplemente la función de Alicia y Bob será la capacidad que tiene por medio de la función distancia de Bob de recuperar el texto original menos la capacidad que tiene Eva. Es decir, que Eva sea capaz de recuperar a ser el atacante va a ser negativo sobre la función y sobre la seguridad de la comunicación de Alicia y Bob, por lo que se va a tomar inversamente proporcional. Esto se van a entrenar juntos y cuando terminen el entrenamiento, Alicia y Bob, de decir, vale, Bob, ¿cómo lo has hecho? Y Eva, ¿cómo lo va a hacer? Perfecto. Pues en ese momento entrena a Eva. Eva, como lógicamente va en desventaja, porque no tiene la clave, entrena 2 veces. Esto va con el objetivo, sobre todo, de que Eva, pese a no tener la clave, pueda poner las cosas a Alicia y Bob lo suficientemente difícil para que el cifrado sea seguro. Lo que he comentado anteriormente, el 50%, es bastante importante de entender. Si Eva fuera capaz de recuperar el 100% de los bits, o más bien, si Eva fuera capaz de equivocarse el 100% de los bits, simplemente tuviera que flipearlo, tuviera que cambiar los ceros por 1 y los unos por 0. Entonces no habría cifrado seguro. Por eso, siempre que hablamos de funciones de distancia y queremos que el oponente no acabe de ser demasiado bueno, vamos a hacer que la distancia entre los textos que recupera Eva y el texto original sea un 50% diferente, porque no será muy diferente a una suposición al azar. Y aquí ya podemos ver un ejemplo de esto ejecutándose. Esta gráfica que veis es por las funciones de pérdida que hemos visto a nivel matemático durante el entrenamiento. Como vemos, bueno, cabe señalar antes de empezar a hablar de datos que esto es un entrenamiento. Cada vez que se entrenan las redes neuronales, lógicamente, pues los resultados son completamente diferentes. Igualmente, sí es verdad que este modelo tiende a tener comportamientos parecidos y en torno a las mismas iteraciones, pues comparten los datos. En este caso, aproximadamente la iteración 1500, Eva y Bob empiezan a entender los patrones que está utilizando Alicia para cifrar el mensaje, por lo que esas funciones de pérdida empiezan a disminuir el valor. Ahí ambos están identificando patrones y están empezando a entender lo que quiere decir Alicia. Llega un momento, aproximadamente en la iteración 2000-2500, que Alicia y Bob entienden, según la función de pérdida que ya he explicado, que mejore no es bueno para ellos. Entonces, en ese momento, Alicia empieza a aumentar la dependencia de la clave. ¿Qué tiene esto como consecuencia? En la iteración 2500, Eva empieza a perder, es decir, empieza a su función de reconstrucción verse de nuevo cerca a una suposición aleatoria. No está entendiendo nada. Mientras que Bob, a ese efecto no se ve afectado. Consigue disminuir hasta tener un error aproximadamente de un 0%, que es recuperar el mensaje original. También hay un comportamiento muy curioso en esta gráfica y es esos momentos en los que la línea roja, la línea de Eva, consigue mejorar un poco, ¿no? Vemos pequeños picos hacia abajo que se acerca a intentar entender lo que están diciendo Alicia y Bob. Esos momentos yo los definí en su momento como momentos de lucidez. ¿Por qué? Porque Eva ahí es capaz de identificar algo, es capaz de identificar un patrón, es capaz de ver un comportamiento que le resulta curioso y le permite acercarse al texto original. Estos momentos son los que le permiten a Alicia y a Bob hacer un cifrado seguro. Porque si no fuera por esto, y simplemente siempre fuera una batalla ganada, estos mensajes al final no estarían bien cifrados y el algoritmo final no sería seguro. ¿Vale? ¿Qué limitaciones tiene esto? ¿Y qué descubre? Este entrenamiento inicial, y distintos entrenamientos, porque esto en realidad es repetible, descubre un punto muy importante. Cuando nosotros le ponemos la entrada a Alicia, no le decimos lo que representa la clave. Nosotros le metemos un texto original
Le metemos una clave, pero no le decimos que los 16 bits que le he pasado concatenado al final es la clave y que los 16 primeros es el texto original. Eso no se lo decimos. Pues si se ve a nivel manual y se observa y analiza los resultados de los textos cifrados, se descubre que Alicia ha identificado que la clave es relevante. Ha identificado que la clave tiene que tener una alta dependencia y que tiene que hacer operaciones entre ese texto original y la clave. ¿Qué problemas tiene? Pues el más grande es el primero que hay ahí. Solo funciona, o al menos solo funciona con errores de reconstrucción aceptables, con mensajes de corta longitud, en torno a los 16, 32 bits como mucho. Esto es un problema porque si queremos llevar esto a aplicaciones en el mundo real, necesitamos que al menos mínimo 128 bits lo permita. Así que esto inicialmente, el paper de Google, no resuelve este problema. Además, en la tabla que podéis ver en la diapositiva se ve la distribución de bits que llevan los mensajes cifrados, ¿vale? No lo he comentado anteriormente, es importante que lo visualicéis, sobre todo para lo que viene ahora, con las mejoras, que los mensajes cifrados en el paper original de Google están en un intervalo continuo de datos de -1 a 1. Es decir, un mensaje cifrado no está en binario. Puede estar perfectamente que el primer bit valga 0,6 o menos 0,7. Pues si se representa en 160.000 bits de muestra la probabilidad que tiene que salga cada valor de los intervalos de -1 a -0,9, de -0,9 a -0,8, así sucesivamente, se puede ver que hay patrones, hay intervalos en los que se repite mucho el mismo valor. Por ejemplo, en torno a -0,6, un 23% de las veces sale ese bit. Y de hecho hay un intervalo que también llama la atención, que es entre -1 y -0,8, que nunca aparece. Esto lo que está indicando es que la distribución de los bits en los textos cifrados es malo, es una propiedad criptográfica mala y tiene una mala entropía. Además, hay otro problema que me voy a centrar mucho a hablar ahora en adelante con las mejoras, que es el tema de la dependencia de la clave. Alicia y Bob aprenden que la clave es súper importante. Y no es súper importante porque sepan de algoritmos criptográficos y le hayamos dado algo de información, sino porque como es lo único que le diferencia de lo que tiene Eva. Porque Bob tiene la clave, pero Eva no. Por lo que tienden a darle mucha dependencia de la clave. ¿Esto qué supone? Que cuando cifran dos mensajes completamente diferentes con la misma clave, los mensajes cifrados tienden a ser bastante parecidos. Otra propiedad criptográfica que no tiene sentido. Por ahora bien, ¿no? Pequeño descanso, porque ahora mismo me siento un poco así explicando todo esto. Si os he perdido, voy a intentar recuperaros y, sea como sea, voy a tener que meter un poquito más de complejidad a partir de aquí y ponernos a explicar lo que nosotros aportamos, ¿no? Lo que al final mi trabajo final de máster propone a lo que ya había en su momento. La inspiración de todas las mejoras viene dada sobre todo por 3 artículos en concreto, ¿vale? Los 2 primeros solucionan el primer problema que había mencionado, el problema de la longitud de los textos. Esos 2 artículos hablan de distintos modos de optimización para que al final, cuando metemos textos de 128 o 256 bits, acabemos teniendo unos errores de reconstrucción aceptables dentro de las funciones de pérdida que ya he mencionado. ¿Esto cómo lo hace? Lo hacen sobre todo con 2 medidas. El primero es la utilización de funciones cuadráticas, ¿vale? El MSE que podéis ver ahí. Esto básicamente sirve para estabilizar el entrenamiento. Y ahora vamos a ver por qué. Y además también utiliza una medida que es el Batch Normalization. Y eso es básicamente una normalización de la entrada de los valores para que las redes neuronales, pues, por simplificar, dentro sean capaces de hacer de manera más fácil las operaciones. Lo de las funciones cuadráticas tiene interés por el hecho de que había muchas veces, como hemos dicho al principio, que queremos que el 50% de los bits de EVA sean erróneos. Pero claro, por la propia entropía de los mensajes y por la propia entropía del universo, ¿no? Va a haber veces que queramos en cuanto que un mensaje aleatorio también tiene un 53% de 1, un 57% de 1, y había otras veces que tendrá un 45% de unos. Entonces, esas pequeñas variaciones, cuando tú utilizas una función cuadrática y elevas un número al cuadrado y aplicas eso sobre la función distancia que he explicado anteriormente, consigues que esos errores se minimicen, que eso no impacte demasiado al final en las funciones de pérdida. Eso por el lado de los 2 papers de la parte superior. Por el tercero, voy a comentarlo ligeramente, pero en el que más me voy a centrar ahora en adelante, en la parte de nuestro modelo propio, ¿no?
Básicamente, yo durante mi trabajo final de máster tenía una necesidad. No estaba consiguiendo mejorar la entropía, no estaba consiguiendo mejorar la dependencia de la clave, yo no estaba consiguiendo lo que quería. Y seguí leyendo, cuando en realidad la fase de investigación ya la había hecho. Y en ese momento llegué a este paper. Este paper empezaba a hablar sobre el rol de las funciones de activación. Este rol lo planteaba desde un punto de vista de rapidez del entrenamiento, estabilidad y métricas que inicialmente no me importaban. Pero por simplemente intentar encontrar una solución a mi problema, intenté aplicar lo que ellos decían que era la mejor solución. Y funcionó. Ahora lo veremos. Vamos a empezar con el modelo final, lo que al final se construyó y en el punto en el que estamos ahora mismo. ¿Cuál era la búsqueda? La primera búsqueda, como he mencionado, era mejorar la entropía. No me gustaba la distribución de los textos, no nos gustaba la entropía que tenían los mensajes. Queremos mejorarlo, queremos buscar propiedades como el efecto avalancha, simular redes de permutación, simular operaciones XOR. Y sobre todo también queríamos, y nos centrábamos mucho en intentar pasar los test del NIS, los test estadísticos, que ahora los explicaré. También yo tenía bastante interés en mejorar la dependencia con el texto claro, porque en lo que yo he estudiado cualquier otro algoritmo de cifrado, digo, es que el mensaje es muy importante. Si yo tengo que poder reutilizar claves, tampoco es lo más deseado en criptografía, pero debo poder hacerlo sin que al final la dependencia del texto en el cifrado sean cifrados prácticamente iguales. Por lo que eso es algo que yo quería mejorar. Y además, eso vino en respuesta también a lo de analizar la nueva función de activación, que fue un poco lo que me permitió llevar ese tipo de medidas. Vale, esta va a ser la última diapositiva en la que voy a poner matemáticas, así que tranquilo. Voy a intentar simplificarlo mucho y explicaros exactamente los cambios que se hizo en lo que os he explicado anteriormente y ya de paso lo repasamos un poco, ¿no? Cómo funcionaba la función de pérdida. Como he comentado, yo quería mejorar la dependencia de la clave. No, perdón, la dependencia del mensaje en claro. La de la clave ya la teníamos. Para eso meto un nuevo componente a la función de pérdida que le llamo L-entropía, ¿vale? Como función de pérdida de la entropía. ¿Os acordáis de la función de distancia, no? Lo mismo, es una función distancia, pero entre textos cifrados. Yo quiero que dos textos cifrados de Alicia, ahora ya yo le busco las propiedades y de la manera que sea, se difieran en un 50% de los bits. Así conseguiré lo que buscaba, dependencia del texto en claro. Ese componente, ahora explicaré cómo lo aplico en la fórmula de pérdida de Alicia y tal. Luego, anteriormente os he comentado que Alicia y Bob compartían función de pérdida porque iban en la misma dirección. Ahora, como estoy haciendo muy compleja la función de pérdida de Alicia, llega un momento en el que a Bob lo considero individual. Es decir, ya va a tener su propia función de pérdida individual, que es la misma función de distancia entre el texto final de Bob y el texto original. Y la función de Alicia, que es el mayor cambio en esto, la dejo tal cual está, función de pérdida de Bob menos la función de pérdida de Alicia, es decir, inversamente proporcional, más propiedades de entropía, es decir, la L-entropía. Aquí no me queda más remedio de hacer una cosa, que es meter un parámetro. ¿Por qué? Porque este modelo no es perfecto. Este modelo llega a momentos en los que no converge. Y no es que no converja, es que se queda en mínimos locales. ¿Por qué? Porque Alicia tiende a mejorar mucho la entropía, hace textos muy chulos, con propiedades criptográficas muy deseadas y todo eso, pero Bob no lo entiende. Y eso, lógicamente, no es nuestro objetivo. Así que tengo que meter un parámetro que le llamo sigma. Este parámetro se encarga de definir la importancia que tiene el que busque la entropía respecto a la seguridad y el cifrado de Bob. Por eso pues, simplemente lo pongo en relación a entropía. Y a nivel de entrenamientos, este parámetro funciona más en torno a 0,3, es decir, un 0,3, un 30% de importancia sobre la entropía sobre el total de capacidad de cifrado y capacidad de EVA de recuperación. Además, ahora demostraré por qué se tomó esta decisión, se cambian las funciones de activación. En el paper original se utilizaban las funciones de activación ReLU sigmoide. Sigmoide tangencial hiperbólica. Y en este nuevo modelo se utiliza ReLU sigmoide. Además de que también se descartan esta medida que sí solucionaba el tema de los 128 bits, por lo que ese tema se queda todavía un poco abierto, se descarta el uso de funciones cuadráticas. Vale, vamos a llegar al punto de por qué se cambian estas funciones de activación. El componente de la entropía, yo empiezo a pelearme con ello, con toda la base que tenía de los modelos anteriores, lo he introducido ya en la función de pérdida, esto debe funcionar, venga, converged. No ocurre.
Hasta que llega un momento en el que, tras una semana de pelearme con Alicia, Bob y Eva y pedirles por favor que convergieran, tomo la decisión de decir, vale, voy a ver dónde está el error, voy a extrapolar el problema, voy a simplificarlo, voy a dejar a Alicia sola. Y cojo a Alicia y digo, venga, minimízame la entropía, hazme textos seguros. Ya no que los pueda leer, simplemente házmelos. Y me doy cuenta que con las implementaciones y las funciones de activación de Google no se puede. Ahí es donde veis la gráfica de intentar minimizar la entropía. Bueno, minimizarlo porque aquí pone maximizar por el hecho de maximizar la entropía hace 50%, pero esto es uno menos, ¿no? Entonces, por eso disminuye. El tema es que no es capaz. Llega un momento en el que, al final, el cambio significativo no es mayor que el 25% de los bits, cuando lo que nosotros deseamos es que el cambio significativo pues sean eso, 50% de los bits. Y ahí es cuando llegó el maravilloso paper anterior y yo dije, vale, perfecto, voy a probarlo. Y cuando lo pruebo, de repente, pues se ve este resultado. Consigo, por primera vez, maximizar la entropía y obtener textos cifrados con una entropía deseada, o al menos con las propiedades que yo buscaba. Meto a Bob y Eva y con los problemas que ya he comentado de convergencia y de mínimos locales, al final sale algún resultado y consigo dar por concluido el TFM y decir, vale, he conseguido al menos uno de los objetivos que me planteaba. Hay un tema muy importante que yo creo que es mejor ver en esta diapositiva, que es que, como he comentado anteriormente, en el texto, bueno, en el artículo original de Google, los textos estaban en el intervalo -1 a 1, ¿no? Esto es por las propiedades de la capa de salida. La tangente hiperbólica sale en esa salida, simplemente, no tiene más, es matemáticas. Pero ahora cambio la capa de salida por una sigmoide. Entonces cambia también la salida de 0 a 1 y tengo que ajustar todos los modelos para que estas redes neuronales entiendan ahora de 0 a 1 y no de -1 a 1 y tal. El punto es que eso a nivel técnico no tendría interés si no fuera por el resultado que vamos a ver ahora. Veis a la izquierda un texto, por ejemplo, ¿no? Un texto cifrado con una clave y un texto original del paper de Google. Y luego, por otro lado, mi modelo. Las redes neuronales, por algún motivo que aún no acabo de entender, aprenden a cifrar en binario. Yo no sé por qué. Podrían perfectamente poner 0,5, 0,6, 0,7, porque en realidad la sigmoide no excluye a que sean ceros o unos. Puede ser un intervalo continuo igual que pasaba con la otra función. Pero no, de repente deciden que va a cifrar en binario. Y eso me llamó inicialmente mucho la atención y no entendía muy bien por qué pasaba. Lo que sí sabía es que era muy bueno, porque a nivel análisis es mucho más sencillo analizar cifrado en binario que analizar cifrado en textos decimales, porque no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al final, sí, tomádmelo con pinzas todo lo que voy a decir, pero creo que esa parte es por la función de la entropía. Como la función de la entropía tiende a diferenciar los bits un 50%, es mucho más fácil, al diferenciar los bits un 50%, irte a los extremos y que al final uno de cada 2 bits coincidan y uno de cada 2 bits no coincidan, ¿no? Es la forma más fácil de hacerlo a nivel matemático, pero claro, esto lo infirieron las redes neuronales solas. Yo, lógicamente, pues no les dije nada porque tampoco podía. Pero bueno, aquí tenemos distintos resultados, ¿no? Al final, la propiedad de dependencia con el texto, con el mensaje original, se consiguió. Conseguí que un 50% de los bits cambiados de la salida para 2 textos generados aleatorios con una misma clave, pues se consiguiera, se cambiaba. Eso sí, había algunas claves concretas, sobre todo claves que no estaban generadas aleatoriamente, claves con muchos unos, claves con muchos ceros, que había algunos textos del mensaje original que pasaban directamente al mensaje cifrado. Al final, por esta lista no se estudió tanto, pero sí es verdad que ahora vamos a ver también en la siguiente diapositiva que había propiedades que no se mantenían tanto cuando se utilizaban ciertas claves débiles. Esto tampoco es necesariamente malo. De hecho, en algoritmos clásicos, como lo que puede ser DES, habían lo que se llamaban las claves semidébiles, que eran claves que no funcionaban bien y que no tenían las propiedades deseadas cuando pasaban por el algoritmo cifrado. Bueno, luego, por el lado de efecto avalancha no hay tan buenas noticias. El efecto avalancha, yo creía, cuando vi estos resultados de la dependencia del texto original, que se iba a poder conseguir, pero la realidad es diferente, no mejoró respecto a lo que ya proponía Google. Al final cambiaba en mensajes de 16 bits entre 1 y 3, un 12% de cambio, que eran los datos que ya estaban manejando con el paper de Google. Por lo que, bueno, pese a mejorar el tema de dependencia del texto original, no acabamos consiguiendo el efecto avalancha. Y estos todos los textos
puestos a prueba por los test estadísticos del NIST. ¿Vale? Los test estadísticos del NIST son una serie de conjuntos de test que sirven para evaluar lo seguro y lo aleatorios que son ciertos números generados con pues, generadores de números pseudoaleatorios. Bueno, pues lo que hicimos es coger una serie de claves, que ahí tenéis 6 en concreto, y pues probamos a ver si pasaban algún test. Y aquí es donde se puede ver lo de las claves débiles. Cuando las claves eran enteras de 0 o enteras de 1, pues pasaba solo un test, y de hecho ese test se pasaba en todos los demás, por lo que no considero que sea demasiado relevante. Pero cuando teníamos textos que se acercaban a un 50% de 0 o un 50% de 1, acababan pasando algunos test. Sobre todo los test de distribución de bits, que era una de las propiedades que, si recordáis, os comentaba que buscábamos. Tenía una distribución de bits ya más madura, tenía una cantidad de 0 razonable, una cantidad de 1 razonable. Por lo que, bueno, dentro de lo que cabe eran buenas noticias. Concluyendo, se han hecho avances. En cuanto a la aplicación al mundo real, es verdad que es complicado de valorar actualmente. Son tiempos de entrenamiento muy grandes, y sobre todo en el modelo final, y también está el problema de convergencia, que sí es verdad que considero que con más investigación se podría mejorar. Siento que, en parte, cuando pasan estas cosas, os he contado muchas curiosidades, ¿no? He contado el tema de que estas redes neuronales tienden a aprender ahora binario, o he contado propiedades que tienen curiosas, y siento que al final ese conjunto de propiedades y de curiosidades que van surgiendo en este tipo de investigaciones son las que al final permiten cambios grandes. ¿Es posible en un futuro que esto salga? Es posible. ¿Todavía queda mucho trabajo? Pues queda mucho trabajo. Y ahí es donde os invitamos, en parte, si alguien quiere continuar esta investigación y seguir aportando, tenéis nuestros contactos y podemos hablar. Nada más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sirve también, no me he enterado de nada, me he dormido. Bueno, desde soy Alfonso Muñoz, ¿puedes repetirlo todo? ¿Te imaginas? Que ahora... Un fuerte aplauso.